Bueno, estamos en esta entrevista, en esta conversación con Azahara Palomeque. Ella es doctora en estudios culturales por la Universidad de Princeton. Además, tiene 4 libros publicados, colabora con la revista CTXT desde Filadelfia, escribiendo sobre la realidad que se vive en los Estados Unidos, en Norteamérica. Y bueno, precisamente su último libro, su última obra es Año 9, Crónicas Catastróficas en la Era Trump. Así que queríamos hablar un poco con vos. Buenas tardes, buenas noches, Azahara. Nosotros seguramente nuestros oyentes a través de la radio nos están escuchando de mañana, pero bueno, les recordamos que esta entrevista está grabada y que la van a poder también escuchar o ver a través de universidadcalf.com. Azahara, bueno, primero queríamos agradecerte la presencia y contarnos, o queremos que nos cuentes en realidad, cómo se vive en estos momentos específicamente Filadelfia y también en Estados Unidos, la realidad política. Bueno, buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Es difícil decir así en general cómo se vive la realidad política en Filadelfia particularmente, pero en Estados Unidos y más específicamente en las grandes ciudades que creo que están pues sintiendo muchísimo más la polarización política, la protesta en las calles y hay muchísima más agitación que a lo mejor en las zonas suburbanas o en los pueblos más pequeños. Llevamos varios meses de protestas continuas en muchas ciudades, en Filadelfia también, pero en Filadelfia pararon en algún momento, en otras ciudades como Portland han continuado muchísimo. Eso se suma a pues el clima de conflictividad política. Por supuesto tenemos una crisis climática global, pero que aquí en Estados Unidos está afectando especialmente toda la zona de la costa oeste, con unos incendios devastadores, y luego el sur, el Golfo de México, pues llevamos ya varios huracanes hasta el punto de que se han acabado las letras del abecedario para ponerles nombre, una cosa que no ha pasado otros años. Entonces, bueno, en general, pues mucha inquietud, mucha tensión y llevándolo como mejor podemos. Bueno, y a Sara también te queríamos preguntar más específicamente sobre tu trabajo en torno a esta crisis social que se vive, que por ahí parece aislada y en el día de hoy, pero queremos consultarte específicamente qué son para vos estas guardias o patrullas civiles y cómo se originan, que vos también relatás en tus trabajos, en tus artículos, en tu libro. Bueno, pues uno de los temas que me preocupa mucho, efectivamente, Santiago, es el tema de la militarización policial. Cuando la gente habla de policía en Estados Unidos cuando se habla desde otros países, tú equiparas, ¿no?, inmediatamente pues cómo es la policía en vuestro caso en Argentina, o en el caso de mi familia y amigos que están en España, pues en España, y piensas, vale, presencia policial. Pero tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos presencia policial significa presencia militar, porque por una serie de circunstancias históricas que empiezan en la guerra contra las drogas, en la era Reagan, y perviven esas circunstancias y esas políticas agresivas pues durante las presidencias subsiguientes. La policía tiene acceso a un entrenamiento militar y a una serie de armas que no son propias de lo que es un cuerpo policial en otros países. Entonces, eso aumenta la conflictividad. Hay estudios que demuestran que aumenta la agresividad en los propios policías al tener en las manos pues bayonetas o rifles de asalto. La personalidad del policía, ¿no?, del agente, cambia completamente y tiene unas consecuencias atroces que estamos viendo ahora de manera más preponderante. ¿También relacionás esta violencia policial o por lo menos los cambios en los armamentos de la policía, estas patrullas civiles o personas civiles que salen armadas a patrullar o a defender a la policía? ¿Vos lo ubicás también como algo histórico que viene incluso de la guerra civil de hace muchas generaciones en los Estados Unidos? Sí, bueno,
hay dos problemas, ¿no? El primero, la militarización de la policía que te comentaba, y segundo, pues el acceso libre a las armas que tiene cualquiera. Esto que viene, bueno, la creación de la policía data de patrullas voluntarias de personas que sobre todo en los estados del sur pues se dedicaban a cazar esclavos. Este espíritu se ha mantenido. Recordemos que la segunda enmienda, que es la que protege pues, el derecho a tener armas, se promulga, bueno, dice exactamente en el contexto de una milicia. Tú puedes tener un arma en el contexto de una milicia. Esto está pues, en el tuétano de la sociedad estadounidense, y pues, lo que ha creado es eso, un espíritu bélico que está en la población civil, y a día de hoy hay muchas milicias ciudadanas, grupos de voluntarios que se asocian, que tienen sus armas además militares también, no son pues pistolas, ¿no? Son rifles de asalto en muchos casos, y, en ocasiones pues se alían a la policía para pues defender cierta agenda política, que ha sido lo que hemos visto en las calles últimamente de Kenosha, por ejemplo. Claro, pero ¿es algo específico de lo que vos decís, en la era Trump, o es algo que se potencia con la era Trump? Es algo que se potencia con la era Trump. Ya había, antes de que Trump ganara las elecciones, estas milicias ya existían. O sea, y hay gente que se reúne incluso como hobby para pues, hacer práctica de tiro, y las armas constituyen toda una cultura que mucha gente admira, ¿no? Y le profesa devoción completa. Entonces, esto ya estaba ahí, y el derecho a portar armas y la presencia de armas en movimientos como los derechos civiles, recordemos, ¿no? En grupos tanto negros como blancos. Lo que ha ocurrido con Trump es que su discurso político es completamente incendiario, está dirigido a dividir a una población que ya de por sí estaba polarizada, y entonces está pues dándole alas a ciertos movimientos para que sean muchísimo más agresivos. Hemos visto, por ejemplo, en las políticas de confinamiento y restricción de la movilidad que tienen que ver con el virus en la pandemia, pues grupos armados que se han manifestado directamente en contra, ¿no? Portando sus rifles. Ujú. Esto sí que es nuevo. Claro, pero vos igual de todas formas, algunos problemas decís que estuvieron presentes en presidencias anteriores, incluso con demócratas. Vos decís, por ejemplo, esto del armamento policial, de darles más armas de guerra a los policías, también incluso Obama lo hizo, ¿no? Sí, en estos momentos es un problema estructural de la sociedad americana. El tema de militarizar la policía comienza con la presidencia de Reagan, y a partir de ahí va en aumento. Hay un programa que se llama el programa 1033, que es el que pues garantiza que la policía puede tener acceso a armas de guerra y recordemos la maquinaria de guerra tradicional de Estados Unidos. Entonces, cuando hay un remanente de armas, pues es el negocio redondo, ¿no? Se venden a departamentos de policía que pueden ser locales, que pueden ser policía universitaria, que puede ser policía de los distritos escolares. Entonces, esto está ahí. Clinton, por ejemplo, amplió este programa, el programa 1033. Y Obama, en un principio, pues cuando retiró las tropas de Irak, ese armamento estaba ahí, después de haber retirado las tropas, entonces pues se recondujo a los departamentos de policía. Luego fue muy criticado por no suspender el programa 1033, que lo utilizó en las protestas de Ferguson, esto es en el 2014. Esas protestas se sofocaron con armamento militar, y lo que hizo fue, en vez de eliminarlo, después de la queja
continua ciudadana, pues reducirlo mínimamente. Con Trump eso desapareció. Entonces sí, o sea, es una cuestión que se ha mantenido durante presidencias demócratas y republicanas igualmente. Ujú. A Sahara también te quería consultar, bueno, estas patrullas civiles, este tema, ¿está relacionado con el racismo? ¿De qué forma se relaciona con el racismo? Completamente. La policía es un cuerpo que tradicionalmente ha sido muy racista, por sus orígenes que te comentaba, de incluso de estas patrullas, ¿no? Que cazaban esclavos, que perseguían esclavos. Eso está imbuido en la cultura policial y en las milicias. Que estamos viendo ciudadanas que han sido pues colaboradoras en algún sentido de la policía, pues lo vemos también. Tenemos el caso muy claro de Kyle Rittenhouse, que bueno, es este chaval de 17 años que condujo a Kenosha y allí pues tuvo una serie de enfrentamientos con varios manifestantes y acabó matando a dos. Este chico, después de haber matado a dos manifestantes, se pudo ir a su casa a dormir tranquilo. La policía no lo arrestó en su momento. O sea, esto es producto del privilegio blanco, mientras que hemos visto otros casos como el asesinato de George Floyd, entre muchos, de los 7 balazos a Jacob Blake, en Kenosha precisamente. Y bueno, tenemos un historial de muertes negras a manos de la policía, que es imposible recordar todos los nombres, por desgracia, pero bueno, Breonna Taylor hace poco, o el que desató las protestas en Ferguson en 2014, Michael Brown. Es realmente un problema muy, muy serio y muy arraigado en este país que no tiene fácil solución. Ujú. Además, Estados Unidos tiene un color, o sea, tiene personas, realmente un crisol de personas, e incluso hay mucha comunidad latinoamericana o descendientes de latinos, para decirlo bien, que viven ahí, que son ciudadanos, pero ¿hay algo con los negros específicamente? Hay un racismo sistémico que afecta a muchísima gente. Hay un racismo en contra de los inmigrantes, específicamente latinos o descendientes de latinoamericanos. Hay un racismo antimusulmán. Yo he sufrido este racismo, también muchas veces se me confunde con alguien de Oriente Medio por pues, mis rasgos físicos, pero sí que es cierto que hay gradaciones en ese racismo y a los negros se los trata muchísimo peor. Y de hecho tenemos la prueba de un racismo histórico que han sufrido prácticamente casi todos los grupos de inmigrantes que han ido llegando a este país y que en una generación o 2 generaciones se asimilan más o menos al concepto de lo blanco, se integran económicamente, ascienden en la escala social, y eso nunca ha ocurrido con la población negra. Entonces sí que es verdad que dentro de los múltiples racismos, de la variante de racismos que hay una más dañina que afecta a la población negra. Ujú. Para la audiencia y sobre todo para quienes nos escuchan a través de la radio, de la FM 103.7, Radio Universidad Calf, les recordamos que estamos hablando con Azahara Palomeque. Ella vive en Filadelfia, Estados Unidos, y es doctora en estudios culturales de la Universidad de Princeton, también escritora, poeta, incluso sos poetisa. Tenés libros de poesía, ¿no, Azahara? Sí, tengo 3 libros de poesía publicados, el último salió el año pasado y bueno, es algo que sigo practicando, es un modo literario que me parece ha caído un poco en desgracia, pero a mí me permite sobre todo explorar el lenguaje de una manera que la prosa no permite, y esa exploración del lenguaje es también un cuestionamiento o ayuda en el cuestionamiento de los discursos que nos llegan todos los días, incluso el discurso político. Así que yo lo veo muy conectado con la sociedad y cómo yo percibo el mundo. Claro. Azahara, no quería dejar de preguntarte con este tema del racismo, volviendo y antes de que cambiemos de tema, la última pregunta sobre el racismo. ¿Es peor en los estados del sur, como se suele ver tanto en el cine como en las noticias?
Tienen una tradición pues de esclavitud, ¿no? Y una historia muy particular que hace que sea pues o que esté más arraigado en, en los estados del sur. Es, es muy complejo este tema porque, bueno, también no se puede generalizar ahora mismo estados del sur. ¿Qué significa estados del sur? Pues estamos hablando de Alabama, por ejemplo, pero en Texas hay una población latina increíble, en otros estados también, estoy pensando más para el oeste, pero entonces hay matices, ¿no? Como te decía, yo tengo, por darte un ejemplo muy concreto, yo tengo una compañera de trabajo que es creo que es de Georgia, y ella siempre dice, bueno, en los estados del norte existe el racismo. Ella vive aquí en Filadelfia, y dice, existe el racismo, pero la gente se lo calla, ¿no? Es un racismo más sutil. Dice, cuando yo estaba en Georgia, yo sabía que había calles por las que no podía pasar. Entonces, quizá nos dé una idea, ¿no?, de un problema prevalente, pero cómo está arraigado en los distintos espacios geográficos. Claro. Bueno, a Sara también te quería preguntar sobre las declaraciones de Noam Chomsky, esta personalidad que además estuvo brindando una conferencia en la Internacional Progresista, y ahí es donde él dijo que si no gana Trump en las próximas elecciones presidenciales, hay riesgo ya directamente de una guerra civil. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Crees que es algo un poco exagerado hablar de guerra civil? Em, es, es muy preocupante. No lo quiero, no lo quiero tildar de exagerado. Me parece que hay una posibilidad real, si no guerra civil al uso, sí de un conflicto civil importante en las calles. Y bueno, tenemos pruebas, ¿no? Que demuestran que esto es posible, y que documentan esas declaraciones y cómo nos sentimos pues los demás. Cuando en las protestas recientes tras la muerte de George Floyd, Trump dijo que iba a sacar el ejército a la calle, y de hecho tenía pues un cuerpo, ¿no?, de militares preparados para invadir las calles de Washington, D.C., pues ahí había un peligro real, y liberales como Paul Krugman, que es premio Nobel de Economía, publicó un artículo en el New York Times diciendo estamos al borde de un conflicto civil. Entonces, sí que hay unos antecedentes ahí, hay una serie de comportamientos bélicos que el presidente exhibe, de los que se van a gloria, y al final pues no se produjo eso porque pues uno de los jefes del Pentágono dijo no, espérate que que aquí ya se nos va de madre, ¿no? Pero sí que es cierto que Trump ha estado avivando una población a, pues a salir a la calle con armas, el tema de las milicias que comentábamos. Es cierto que se ha incrementado, creo que si no recuerdo mal el dato, en más de un 70% la compra de armas por parte de ciudadanos. Entonces, tenemos una población que ya de por sí estaba armada y ahora lo está más. En el número, ese crecimiento de la compra de armas se ha producido sobre todo en gente que antes no tenía. O sea, no estamos hablando de gente con 5 rifles que ahora quiere un sexto, sino gente que no estaba armada y ahora siente la necesidad de armarse. Y, y bueno, Trump ha hecho declaraciones públicas diciendo que si no gana es porque las elecciones están amañadas, y tomará las medidas necesarias, y ha amenazado eso con el ejército, y aparte de la colaboración ciudadana, ¿no?, de sus fans, que yo espero seguramente saldrán a la calle de manera bastante violenta. Entonces no me parecen unas declaraciones exageradas. Creo que es, hay que ir con cierta cautela a la hora de decir estas cosas, porque pues es un titular pues que puede rodar, ¿no?, que puede circular de manera masiva, y bueno. Claro, genera titulares directamente.
Claro, genera titulares, instaura un miedo en una población que a lo mejor antes no lo tenía y entonces vas aumentando, digamos, ese pánico ciudadano y crea un efecto bola de nieve porque si tú no tenías miedo y lees ese titular, pues a lo mejor ahora sí, y vas y te compras tu rifle, ¿no? Entonces, creo que hay que tener cuidado con ese tipo de declaraciones porque al final pueden resultar hasta contraproducentes. ¿Que es exagerado? Pues no. Yo creo que hay una posibilidad ahí que existe, otra cosa es que luego esa posibilidad se manifieste o no, pero hay una potencialidad de conflicto civil, sí, eso sí que lo veo, pero yo no lo pondría en un titular. Ujú. Azahara, ¿y vos particularmente vos crees que gana Trump en las próximas elecciones? ¿Tienen ya algunas encuestas, algunos estudios? Hay encuestas, hay muchas encuestas, todas más o menos le dan la victoria a Biden por un porcentaje mínimo. Eh, Así es como están los datos. Ahora tenemos que tener en cuenta que toda encuesta tiene un margen de error de 2, 3 puntos que son los que le dan de ventaja a Biden. Eh, que las encuestas se basan en datos preexistentes, pero nunca conciben lo inesperado, que fue lo que pasó en el 2016, cuando las encuestas le daban la victoria a Hillary Clinton y al final, bueno, se llevó el voto popular, pero no la victoria presidencial. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Las encuestas, algunas no están considerando el funcionamiento del colegio electoral. Y luego hay estados que no se sabe que son los estados bisagras, los swing states, que realmente no sabemos qué va a pasar hasta el último momento. Yo creo que va a ser pues unas elecciones muy ajustadas, ¿no? Que eh, me da la sensación de que Trump va a volver a ganar. Ujú. Eh, por cómo veo, por cómo veo su campaña, por el tipo de discurso que está lanzando, por cómo se celebró la convención republicana, que tuvo muchísima más audiencia, por el tipo de estrategia, está jugando al miedo, está apelando a las emociones, y luego porque Biden no es un candidato que tenga carisma y arrastre a las multitudes. Entonces me parece que el candidato demócrata deja mucho que desear también y que más que una victoria de Trump podría ser más derrota de Biden que victoria de Trump. Pero esa es mi percepción individual. De nuevo, no quiero crear titulares con eso. Claro. Bueno, tampoco no te pedimos justamente que hagas futurología, que sería algo Ujú, incorrecto para las ciencias sociales, sobre todo. ujú. La última pregunta que queríamos hacerte, y también del plano político, antes de hablar un poquito de tu libro, es justamente sobre los demócratas. ¿Ellos tienen alguna estrategia planificada, se sabe? Porque, bueno, independientemente vos me podés corregir, Trump, si bien es republicano, es un fenómeno aparte del Partido Republicano. ¿Qué tienen planificado los demócratas? ¿Se sabe algo de esto? Tienen, pues tienen un programa político que está apelando a todo tipo de electorado, que creo que es uno de los problemas que tiene el Partido Demócrata y que arrastra de las elecciones anteriores, del hecho de que no tienen una identidad clara como partido, están apelando al sector, digamos, más moderado del Partido Republicano, pero también quieren el voto de una izquierda más progresista que estaría en el ala de Bernie Sanders o en la ola de Alexandria Ocasio-Cortez. Entonces, ahí sí que tienen un programa económico, han prometido crear empleo, tienen un programa medioambiental, que es algo que no existe en el Partido Republicano, que se parece mucho al Green New Deal que tenía Sanders y Ocasio-Cortez, pero sin embargo, al mismo tiempo quieren conservar los trabajos que tienen que ver con el fracking. Hace poco Biden dijo, no voy a prohibir el fracking, y eso va en contra de su propio programa medioambiental, ¿no? Entonces, tienen supuestamente un programa con propuestas para mejorar el tema de la sanidad. Aquí la sanidad es absolutamente carísima, incluso para la gente que tiene seguros médicos. El tema de la ruina, la bancarrota que crea
pues cualquier enfermedad complicada o crónica pues es demencial, teniendo en cuenta que esto es un país pues rico. Y bueno, pues tienen una propuesta supuestamente para mejorar la sanidad, pero no es el Medicare for All que habían dicho, no es una sanidad universal, ¿no? que tenía la izquierda. Entonces yo creo que están jugando un poco a intentar satisfacer a todo el mundo, pero es que eso es un equilibrio muy difícil. Ujú. A Sara Palomeque le recordamos a la audiencia, doctora en estudios culturales por la Universidad de Princeton. No queremos cerrar esta entrevista sin recordar, bueno, este último libro que tenés, Año 9, Crónicas Catastróficas en la Era Trump. ¿De qué se trata y dónde se consigue este libro, Sara? Bueno, el libro para los lectores internacionales digo internacionales fuera de España, está en Amazon. Está en Amazon.com, se consigue fácilmente y yo creo que esa es la manera más viable. Este libro, pues nace de una reflexión pues de vivir aquí muchos años. Año 9 es precisamente una alusión a los años que llevaba, ¿no? Cuando lo escribí, es como el comienzo de una nueva era como inmigrante en Estados Unidos. Y las crónicas catastróficas en la era Trump precisamente son una reflexión sobre los problemas estructurales de los que estábamos hablando. Yo veía una serie es que no sé cómo llamarlos, pero vamos, problemas casi catástrofes, ¿no? Casi tragedias que me sorprendían muchísimo y yo creo que esa sorpresa, ese ojo o esa mente que no quiere creerse lo que está pasando es importante. Debemos mantener esa, ¿sabes? No normalizar, ¿no? Los problemas que afectan a distintas gente. Entonces ahí hay una reflexión sobre el tema sanitario, cómo le afecta a muchas personas. Hay una reflexión sobre el racismo que comentábamos, ¿no? Me parecía prácticamente imposible que hubiera tanto odio y tanto odio institucionalizado en un país. Yo ya sabía lo que era el racismo antes, pero nunca he visto un racismo tan oficializado, tan integrado en las estructuras burocráticas, educativas, académicas, hasta que he estado aquí, ¿no? Y luego a eso hay otra reflexión sobre los tiroteos. Entonces cada crónica es un pequeño ensayo sobre un problema social. Y a eso se une, o lo que unifica todo el relato es pues la perspectiva inmigrante, ¿no? Y una voz y una mirada que no es parte digamos, de los círculos hegemónicos, ¿no? Es una mirada desde fuera. Y eso diferencia el libro a lo mejor de otro tipo de crónicas que hayan podido escribir pues viajeros ocasionales o ciudadanos americanos que están aquí, ¿no? Y que no tienen esa mirada desde fuera. ¿Estás preparando además algún otro libro a futuro, algún otro trabajo? Estoy trabajando en muchos proyectos, sí. Tengo en mente y bueno, y en borrador casi, una continuación de Año 9 que recoja todo lo que está ocurriendo ahora, en estos momentos. Es muy difícil ponerlo por escrito porque, bueno, hace falta, ¿no? Una cierta perspectiva, por lo menos yo necesito esa perspectiva temporal que me permita reposar las circunstancias, pero ya estoy trabajando en un borrador que analice precisamente la cuestión de la militarización de las calles que estamos viviendo. Eh, Nunca pensé que iba a vivir en una democracia, como supuestamente es la de Estados Unidos, sin poder salir a la calle porque día tras día había un toque de queda, ¿no? O sea, pasamos más de una semana encerrados en casa con toque de queda y helicópteros sobrevolándonos la cabeza. Lo cual es una locura. Entonces, estos problemas, las protestas, estamos en un momento histórico en este país. En este país la gente no protesta normalmente, no hay manifestaciones. El hecho de que esté todo el mundo en la calle nos está indicando muchas cosas. Esto no se había visto
pues desde el movimiento por los derechos civiles. Y por supuesto a ver qué pasa con las elecciones también, ¿no? Que con toda la tensión que esto acarrea. Se acaba de morir la jueza del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg. Esto es otra catástrofe política en términos de derechos humanos, ¿no? Porque sabemos que Trump va a poner pues a un juez afín, ¿no? de su ideología. Entonces, em, estamos viendo la decadencia más absoluta del imperio estadounidense y yo necesito contar estas cosas. No me puedo quedar callada porque me parece muy grave. Azara, muchísimas gracias por estos minutos que te tomaste para hablar con Radio Universidad Calf. Les recordamos a Sara Palomeque, entonces te encuentran a través de Twitter y también les recordamos, además de tus libros, tus 4 libros que te pueden encontrar en Internet, en Amazon está este Año 9, Crónicas Catastróficas en la Era Trump. También te pueden encontrar en ctxt.es, que es esta revista digital donde también hay muchos artículos interesantes, sobre todo los tuyos de Estados Unidos. Revista Contexto se llama, es que tiene un nombre impronunciable, pero como, escogieron solo algunas letras, pero bueno, la gente la llama Revista Contexto y sí, ahí voy depositando un poco las primeras ideas, ¿no? sobre lo que está ocurriendo y luego eso, pues con ese material juego para mi próximo libro también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Santiago. Un placer hablar contigo.